Y vamos a continuar ahora con un espacio de voces que inspiran y por eso quiero que recibamos con un fuerte aplauso a José Francisco Aguirre, es el director de la Fundación Santo Domingo, quien nos presentará su charla titulada El impacto en el centro, una revolución en cómo financiamos un futuro. Bienvenido. Y ¿cómo se llama? ¿Cuál? Sí, con este regreso. Ok, pero cuando vaya a presentar el video con... Sigue. Ok, listo. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad que es un gusto estar hoy en este espacio. Iniciando, lo primero que quiero es darle una muy especial felicitación a Chía y al equipo de la AFE por este gran evento que hemos estado teniendo durante estos 2 días acá en Cali. Chía y equipo AFE, felicitaciones. Y hoy quiero, pues en esta presentación, contarles un poco reflexiones que hemos venido haciendo desde la Fundación Santo Domingo, un poco de historia, un poco de presente y un poco de nuestra intención y de lo que prevemos un poco que viene hacia el futuro en nuestro sector. Hemos llamado esta charla El impacto en el centro, una revolución en cómo financiamos el futuro. No funcionó. El futuro está como enredado. Ah, de memoria. Esperemos un momento. Bueno, ¿cómo pasaron la noche? ¿Ah? No había mezcal, pero había aguardiente blanco de Cali. Y había biche. Ay, Dios. Bueno, ahora sí. Entonces, esta charla la hemos titulado El impacto en el centro, una revolución en cómo financiar el futuro. Y data de hace más de 60 años, donde Colombia tiene una de las tradiciones filantrópicas en América Latina más antiguas, que arranca desde una vocación religiosa, invirtiendo en temas de educación, salud, alimentación, y puede ver uno alrededor de esta vocación en diferentes partes del país historias de filantropía de familias y de empresarios de hacía muchísimos años, preocupados realmente por trabajar por su contexto, por su entorno y por la sociedad colombiana. Y eso de la mano con la gestión empresarial, donde históricamente los empresarios y las familias empresariales en Colombia han invertido por el desarrollo de sus regiones. Y tenemos pues múltiples ejemplos, y una de esas formas principales de invertir en lo social en Colombia inicia con las primeras fundaciones empresariales, que fue una de las primeras formas de inversión social y de filantropía que tuvimos en Colombia. Varios ejemplos de esos los tenemos en la AFE. Podemos ver, por ejemplo, la Fundación Carvajal de Cali, donde la familia Carvajal hace más de 60 años creó la fundación. Ya hablaban que no podían haber empresas sanas en entornos enfermos. O la Fundación Saldarriaga Concha, en donde también hace más de 60 años la familia Saldarriaga creó esta fundación y la convirtió en un accionista del grupo empresarial
hoy una de las fundaciones más relevantes e históricas de Colombia, o la Fundación Corona, donde la familia Chavarría Olózoga creó esta fundación atada a la marca de una compañía y más de 60 años de historia que tiene esta fundación trabajando por el bienestar de Colombia. O la Fundación Santo Domingo, donde la familia Santo Domingo hace 65 años, en cabeza de Mario Santo Domingo, crea la Fundación Barranquilla en su momento para trabajar por Barranquilla y su desarrollo en múltiples dimensiones, que luego se convierte en la Fundación Santo Domingo con 65 años de historia. Y esa historia de la creación de estas fundaciones empresariales es una historia muy rica en la historia filantrópica y empresarial de Colombia, donde vemos realmente que el trabajo fundacional y social ha ido siempre de la mano con la vocación filantrópica de las familias empresariales en Colombia y de las empresas en el país. Pero Colombia presenta una serie de desafíos grandes en la articulación y la consolidación de nuestro sector y adicionalmente oportunidades emergentes de colaboración entre los diferentes sectores. Estamos viendo hoy más visiones de impacto colectivo, estamos viendo más proyectos que agrupan fundaciones, empresas, comunidad y sector público. Veíamos varios ejemplos de los diferentes proyectos de Compromiso Valle, Compromiso Bogotá y demás iniciativas que existen de impacto colectivo en el país. Y esto es una tendencia muy importante. Sin embargo, pues tenemos en nuestro sector, en el país y a nivel global, una serie de retos bien difíciles, desafíos complejos. Particularmente hay unos desafíos de la filantropía y la inversión social en Colombia que los resaltamos en 4 elementos principales: la estructura de nuestro sector, la financiación del sector y sus iniciativas, la participación del sector privado realmente en la inversión social y las tendencias colaborativas que estamos viendo que mencionaba anteriormente. Entrando en la estructura del sector social, vemos hoy en día un sector consolidado, mucho más maduro que el de otros países comparables como Perú, Ecuador, incluso México y Brasil, que son un poco más grandes, pero Colombia tiene un sector social muy consolidado institucionalmente, pero muy tímido en ambición. Siempre decimos, no estamos moviendo la aguja, y desde hace 20 años que yo trabajo en el sector, tenemos esa frase. Camila mencionaba anteriormente, en el colectivo tenemos que poder pensar con mayor ambición, de una forma más colectiva. Auge de fundaciones empresariales y familiares. Veíamos las fundaciones que se crearon hace 65, 70 años y vemos que desde el año 2000 se empiezan a crear muchas de las fundaciones empresariales y familiares recientes. Hoy la AFE tiene más de 80 fundaciones afiliadas. Queremos llegar a más de 100 prontamente. Esta es una organización que tiene un potencial gigantesco de transformar el sector social y de aportar realmente a la consolidación de la inversión social en Colombia. Existe una gran ausencia de gestión gremial. Unánimemente, como organizaciones de la sociedad civil, hemos tenido mucha timidez en hacer acción gremial realmente para posicionar el trabajo y generar garantías para que nuestro trabajo pueda tener mayor impacto. Organizaciones como la Confederación Colombiana de ONGs, que agrupaba múltiples, casi que miles de organizaciones en Colombia, hoy ya no existen, y el gran liderazgo que hay en el sector principalmente lo tiene esta organización que es la AFE, y creemos que alrededor de la AFE, con sus afiliados y múltiples aliados, tenemos que alzar más la voz para garantizar que lo que tenemos nosotros en trabajo, en resultados y en impacto, puedan demostrar que el sector empresarial y fundacional están transformando los temas sociales y ambientales en Colombia. Agendas muy individuales y una gran inequidad regional. Una discusión grande, invierto en mi región, en mi territorio, y estamos olvidando múltiples territorios del país que tienen una gran inequidad, y ahí hay un reto grande. Con respecto a la financiación, existe sin duda una crisis de financiación del sector, una crisis de financiación que viene de reducción de presupuestos de las compañías para sus fundaciones, de reducción de presupuestos de las familias para sus fundaciones por los retos que tenemos en el país, un efecto USAID que ha generado realmente unas dificultades y una crisis de desfinanciación en el sector social y fundacional, una contratación muy limitada con el Estado a nivel nacional que ha afectado directamente la operación de múltiples organizaciones de base y múltiples organizaciones, incluso empresariales, que trabajaban con recursos públicos a gran escala. Sin embargo, vemos que hay un creciente interés de fundaciones internacionales en Colombia. Y aquí nada más en el salón veo 3 o 4 aliados internacionales que estamos trabajando
de la mano con ellos en traer incluso con ellos más recursos a Colombia, de sumar más aliados internacionales. Esa tendencia yo creo que es muy importante y me voy a referir un poco más a la oportunidad y reto que tenemos nosotros para consolidar esas alianzas. Y organizaciones multilaterales que están reenfocando sus programas de financiación. Y lo vemos hoy en día que entidades como el BID, como la CAF, como el BID Lab, como la cooperación canadiense y demás, se han venido transformando para trabajar de formas distintas directamente con las entidades, directamente con los proyectos, con estructuras que ya no son simplemente donaciones, sino son acuerdos, inversiones, créditos, bonos, una cantidad de mecanismos diferenciados que tenemos que aprovechar y entender como sector. En términos de participación del sector privado, cada vez más estamos viendo que las compañías por sus principios de ASG, de ESG, están teniendo una mayor intención de trabajar e invertir realmente en los proyectos sociales y ambientales, de la mano con las fundaciones y los diferentes actores del sector. Existe una creciente conciencia de la responsabilidad que tienen los empresarios y las empresas con respecto a los problemas sociales y a los retos sociales y ambientales que tenemos. La indiferencia que veíamos en el pasado se está transformando en ideas, ideales y programas, como pueden ser los ejemplos de Compromiso Valle, Compromiso Bogotá y demás que mencionamos anteriormente, o proyectos como Barú 2030, o proyectos como Juntémonos por Cartagena, o proyectos, en fin, como la Alianza por la Transformación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay múltiples proyectos en donde los empresarios se están volviendo mucho más conscientes en la responsabilidad que tienen. Y existe, como les mencionaba, una mayor sinergia del trabajo entre las empresas y las fundaciones empresariales. Ya no son acciones de un lado unos, del otro lado otros, sino realmente hay una posibilidad de amplificar el impacto trabajando de la mano entre las fundaciones y las compañías, porque los conocimientos no siempre son los mismos, pero si se juntan esos objetivos, realmente hay una posibilidad realmente de lograr que en las cadenas de valor de las compañías se maximice el impacto que logran las empresas trabajando de la mano con las fundaciones. Y las tendencias colaborativas que mencionaba, mayores redes de colaboración y conocimiento nacionales e internacionales, ejemplo como la AFE, como Latimpacto, como Impacto Colombia, entidades que van creciendo en volumen de aliados, de afiliados, de conocimiento, de redes internacionales, de alianzas, de eventos, hacen que el sector se consolide y se posicione. Alianzas más grandes y nuevos participantes. Yo creo que los retos tan grandes que tenemos, la complejidad que estamos viviendo en el país, pues nos está invitando a pensar de una forma más ambiciosa, más grande, no individual, sino muy colectiva, intersectorial, y esa visión está haciendo que proyectos que iniciaron en pilotos o pequeños empiecen a crecer sumando aliados y armando alianzas con una mayor ambición de impacto. Eso a nivel de Colombia, pero a nivel internacional y entendiendo cuáles son cambios globales y esos desafíos que estamos viendo, vemos 4 puntuales. La cooperación en declive, ya no es una relación específica de el norte ayudando al sur. Alguien ayer hablaba de los beneficiarios, que no me gusta que en mi fundación digan beneficiarios, pero nosotros nos seguimos sintiendo nosotros mismos como los beneficiarios de los donantes gringos y de los donantes europeos, y vamos allá realmente a conseguir recursos, a pasar el sombrero, pero aquí decimos que no nos gusta hablar de nuestros beneficiarios, pero nos tratamos nosotros mismos de esa forma, y vamos individualmente a pedir los recursos, y no hemos aprendido realmente a consolidar esas alianzas, hablando de tú a tú con esos agentes internacionales, que además se han dado cuenta que la forma como hacen su operación y sus aportes multilaterales y de ayuda, de aid, que eso es una ayuda, realmente no está dando los resultados esperados. Nuevos estándares de retorno, lo vamos a ver en mayor detalle. Esto, cada recurso que viene, independientemente de que tenga expectativas de rentabilidad o no, está siendo revisado con unas métricas mucho más exigentes que en el pasado. Inversionistas en sistemas, ya no son donantes a causas, y un rol institucional distinto. Y aquí entro brevemente en esto y lo puede ver uno en los 4 de los principales agentes de aporte en cooperación que ha tenido, digamos, particularmente Colombia. Canadá, que pienso desde el 2013 fue muy visionario
en cambiar su forma de relacionamiento y colaboración en sus aportes, en pasar realmente de una visión de entrega y ayuda a una visión de inversión, desarrollo y largo plazo, ya no con esos proyectos de ciclos de 2 años, sino con proyectos con ciclos de 10 o 20 años, con aliados locales, operadores, y no exclusivamente con sus propios operadores llegando a un territorio. El Reino Unido, que era un gran cooperante, básicamente cambió la legislación, quitó la obligación del 0,7% de los aportes de las compañías para la ayuda internacional. Conocemos toda la historia del Brexit y el Reino Unido dejó de ser un cooperante internacional del volumen y la dimensión de ayuda que tenían en el pasado. La Unión Europea, que la Unión Europea dio grandes recursos para Colombia, sobre todo en el contexto del proceso de paz, y hoy en día está transformando su programa. Y lo que nos dice la Unión Europea es, yo saco una convocatoria para que se presenten diferentes fundaciones, pero porque el sector fundacional en Colombia no ha tenido la capacidad de alinearse colectivamente y hacernos una propuesta que nosotros podamos financiar a gran escala. Ellos quisieran pasar de convocatorias en donde nosotros mismos competimos entre nosotros a una gran propuesta institucional del sector que realmente sea ambiciosa y ellos puedan financiar directamente. Ese cambio de mentalidad de proponer para financiar a gran escala y no de pedir convocatorias para pasar propuestas y ver quién es el que mejor propone, es un cambio muy importante en la forma de relacionamiento con ese tipo de aportantes y aliados. Y pues la cooperación de Estados Unidos, sin duda, pues todos conocemos el tema, y esto está generando unas reflexiones muy grandes a nivel global de cómo se va a financiar toda esta intervención y todo este trabajo de los gobiernos hacia los países y cómo actuará la banca multilateral en ese sentido. Vamos a ver cambios grandes alrededor de esto en los próximos años. Tenemos además lo que es el nuevo estándar. Antes hablábamos de finanzas innovadoras, y las finanzas innovadoras pues realmente siempre han sido traer los instrumentos del sector real a la inversión social. Cómo creábamos fondos de capital para hacer inversión social, cómo creábamos mecanismos de pago por resultados, bonos, en fin, que nos permitieran realmente generar formas distintas de invertir dentro del sector. Y esos mecanismos, como inversión de impacto, como financiación basada en resultados, como los temas de blended finance, ya no es innovación, ya esa es la forma en que se está haciendo. Y si no entendemos eso, va a ser difícil que jalemos recursos en el volumen que se necesitan para poder aportar a los retos sociales que tiene Colombia. Tenemos una oportunidad y un reto de demostrar el retorno de la inversión, no solamente desde la perspectiva de impacto, sino de la perspectiva de sostenibilidad financiera. Y todo esto en un contexto que es el continuo del capital. Y ese continuo del capital, que yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, pasa de lo que son las iniciativas, llamémoslas por impacto o filantropía estratégica, donde hay proyectos que reciben recursos y dependen de donaciones o aportes o contratos específicos con sector público para poder ser sostenibles. Organizaciones con propósito que han encontrado un modelo de negocio para realmente lograr su autosostenibilidad. Organizaciones que han logrado, además de tener un modelo de negocio, lograr mecanismos de ingresos diferenciados para crecer como negocios sociales. Empresas e inversiones que han crecido desde una lógica de inversión de impacto, y empresas e inversiones que, adicional a toda su gestión social, tienen impacto. Y en todo este continuo nos movemos en el sector, desde las fundaciones, llamémoslas más difíciles de volver sostenibles, que son organizaciones de ayuda muy necesarias, pero difícilmente sostenibles, hasta las inversiones empresariales más grandes, que adicional de generar rentabilidad, hoy en día tienen una gran conciencia sobre el impacto social. Y pues bueno, esa filantropía global enfrenta una serie de desafíos estructurales e institucionales. Fortalecer la legitimidad de la filantropía. Hay un gran cuestionamiento a si la filantropía realmente está generando resultados y si esa filantropía específicamente se debe enfocar bajo qué tipo de forma, desde lo que llaman la filantropía por confianza o los mecanismos más exigentes de inversión de impacto. Conectar la filantropía con los desafíos globales. Solamente el 1% de la filantropía global se invierte en los retos ambientales del mundo.
Y seguramente los retos ambientales atados a lo social son los principales retos. Pero cuando uno ve que la prioridad ambiental está solamente en el 1% de la filantropía, vemos que se está pensando de una forma individualista a nivel global, incluso de yo escojo una causa y trabajo por ella porque es de mi interés, y probablemente no estamos colectivamente priorizando cuáles son los temas en donde deberíamos realmente estar invirtiendo en conjunto. Alinear la inversión en dinámicas de mercado y medición de impacto, y voy a hablar un poco más de esto, pero no todo tiene soluciones de mercado. Sin embargo, el mercado sí es una solución importante para amplificar y crecer el impacto de la inversión social. Evolucionar hacia una filantropía más estratégica y menos operativa. Hay especialistas en operar colegios, lo cual quiere decir que si mi fundación trabaja en educación, posiblemente no tenga yo que estar operando colegios. ¿Y cómo mi filantropía puede ser más estratégica para crecer el impacto? Con aliados estratégicos que sean implementadores, que tengan la capacidad realmente de generar los mejores resultados. Evolucionar hacia una filantropía más estratégica, incrementar la inversión de fundaciones empresariales y familiares. Estamos viendo una tendencia de disminución de inversión de las entidades en el sector, cuando lo que tenemos es que estar promoviendo en este contexto mayor inversión por parte de las empresas y las fundaciones. Creo que es una dificultad de reto país, pero tenemos que nosotros mismos generar la confianza de los resultados que estamos mostrando, y eso tiene que ver adicionalmente con un elemento de comunicación muy importante, y el diseñar la arquitectura común entre norte y sur. Nosotros ya no vamos a pedir ayuda, vamos a ofrecer soluciones. Es muy distinto ofrecer una solución para los temas del cambio climático, la compensación ambiental a nivel internacional, a ir a pedir plata para, por favor, me ayuden a X, Y o Z. Esa forma de relacionamiento tiene que cambiar, y estamos viendo que es efectiva en términos de la capacidad que tiene el sector fundacional en Colombia. Y para abordar esos desafíos se requieren pues unas capacidades del siglo XXI, voy rápido en ellas, soluciones basadas en tecnología. Los que no estemos o no estén enfocándose en la tecnología, la inteligencia artificial, las plataformas y demás, para mejorar sus proyectos, para medir sus resultados, se están quedando en el tiempo. Data y evidencia para ajustar más frecuentemente. Se habla mucho de la evidencia, la data, no es fácil, pero este va a ser el foco realmente, y sobre todo estos aportantes internacionales y aliados van a exigir que estas cosas estén pasando para aportar sus recursos. Aproximación sistémica, de la cual hemos hablado bastante durante estos 2 días. Comunicaciones para el impacto. Nuestro sector es muy tímido comunicando. La filantropía católica de hace 65 años prefería no comunicar lo que se estaba haciendo. Por riesgos en el país, en los años 90, la gente hacía trabajo, pero le daba miedo incluso contar lo que hacía por temas de secuestro, violencia y demás. Pero nos capturaron el discurso social, el discurso ambiental, y cuando uno ve lo que pasa particularmente en la AFE, más de 80 fundaciones que trabajan con más de 1000 operadores a nivel nacional, que tienen en las diferentes comunidades miles, cientos, miles, millones de personas, pero nuestra comunicación no está llegando allá, y no estamos trabajando para que nuestros aliados comuniquen lo que realmente nosotros hacemos dentro del sector. Y el liderazgo y talento para el impacto, que yo creo que es un tema muy importante. Yo he tenido siempre una cruzada en que tenemos que pagar y atraer el mejor talento para el sector. Muchas veces las empresas, los presidentes, los dueños de las compañías no son capaces de pagarle a el director o directora de su fundación lo mismo que le pagan al presidente de una compañía del grupo. Pero ahora a las fundaciones nos piden no solamente que generemos rentabilidad, sino que erradiquemos pobreza. A los otros les piden solamente rentabilidad. Sin embargo, no están dispuestos a compensar el talento como es. Entonces, tenemos que hacer el trabajo con practicantes, voluntarios, en fin. Hay un tema muy importante de atraer el mejor talento al sector. Y se habla hoy en día de lo que son los líderes trisectoriales.
Y esto es un estudio y un paper bien interesante que escribieron en Harvard sobre esas competencias que tiene que tener, digamos que los líderes contemporáneos, y más allá de los líderes en general, yo creo que lo tenemos que tener los que tenemos posiciones de liderazgo dentro de nuestro sector. ¿Y cuáles son esas características? Un tema de motivaciones equilibradas, que tiene que ver con crear valor público, social y económico. Uno de competencias transferibles, estrategia, análisis, gestión, para lo que se hace en lo público, en lo social y en lo empresarial. Inteligencia contextual, entender culturas, lenguajes e indicadores de cada sector. Redes integradas, conexiones intersectoriales para movilizar a diferentes actores claves. Mente abierta, disposición a carreras no lineales e incluso disposición a hacer sacrificios financieros durante esas carreras que tenemos los diferentes jugadores, líderes, personas que trabajamos dentro de este sector. Y línea de conocimiento transversal, conocimiento profundo desde la perspectiva de los tres sectores, ponerse un poco en los zapatos de lo que pasa en lo público, de lo que pasa en lo social, de lo que pasa en lo comunitario, de lo que pasa en lo fundacional. Esas características creo que son realmente valiosas en lo que viene hacia adelante en nuestro sector. Y desde la fundación, y voy a ser breve en esto, nosotros lo hemos visto como esa filantropía del origen, a pasar a un legado de familia, a buscar no solamente desde la fundación, sino desde las compañías del grupo, a trabajar de la mano por ese impacto ampliado que podemos crear como grupo empresarial atado con el trabajo que hace la fundación, y en donde nos hemos puesto a pensar en cómo creamos unos objetivos de largo plazo y sumamos aliados a esos objetivos. No hacemos nada solos, no queremos ser protagonistas en ningún tema, queremos ser colaboradores y coliderar con las diferentes entidades y aliados proyectos mucho más ambiciosos que los que hemos hecho en el pasado, y ese es nuestro llamado a pensar más en grande. Y esto lo hacemos brevemente en 4 temas. Nos dicen es mucho, pero tenemos acciones muy puntuales en cada uno de ellos. Estamos en educación, en medio ambiente, en vivienda y en salud, y trabajamos bajo 4 enfoques: inversión social, fortalecimiento institucional, desarrollo territorial e inversión de impacto, en un ciclo de proyectos en donde arrancamos con proyectos piloto hasta proyectos maduros, que inician con proyectos que tienen potencial de réplica, que podemos crecer o escalar, y que muchos de ellos se convierten en permanentes o proyectos de largo plazo, o proyectos que por algún motivo tenían un inicio y un fin determinado o no fueron exitosos, y son proyectos que cerramos y iniciamos nuestro ciclo de proyectos. Esto lo hacemos a nivel de territorios específicos, en Barú, Villas de San Pablo y Ciudad del Bicentenario como territorios directos, en región, llamémoslo Caribe, Atlántico, Bolívar y algo de Magdalena, y adicionalmente en los temas de educación, medio ambiente y salud, con un enfoque a nivel nacional, y lo más importante, siempre de la mano de los aliados intersectoriales, comunidad en el centro, sector público, sector empresarial, social e internacional, y socios implementadores. Esos aliados que son los expertos en cada temática, que son los encargados de generar los resultados que estamos esperando. Y esto lo hemos visto desde una perspectiva de la tercera vía. Y no sé si recuerdan la tercera vía. La tercera vía era el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Este término neoliberal que han crucificado de una forma tan grande, que es el mercado todo lo puede, pues en economías como las nuestras está demostrado que no. Entonces hay 2 vías, que es este mecanismo de doble vía que hemos llamado. Uno es cómo trabajar por la corrección de las fallas estructurales. Y esas fallas estructurales que están en salud, que están en educación, que están en el sistema político, que hay en una cantidad de temas, son responsabilidad de la filantropía, son responsabilidad del sector fundacional, son responsabilidad del Estado a nivel nacional y municipal. Pero por el otro lado está la segunda vía, que es el impulso de las fuerzas del mercado. Y ahí está el sector privado principalmente, claramente con una regulación estable. Pero
esa convergencia para generar movilidad social y sostenibilidad es donde está el punto clave de trabajar en esas dos vías. Y con esa visión de mercado, pero de fallas estructurales, es posible generar esa movilidad social. Y eso lo vemos además de unos habilitadores para el desarrollo. Y esos habilitadores en general los hemos visto como 5 principales que siempre tenemos en mente: la planeación urbana o la planeación del territorio, la seguridad, la conectividad y adopción tecnológica, la institucionalidad en múltiples niveles y el capital cultural de cada lugar. Con esa lógica, quiero mostrarles un par de proyectos brevemente, nuestros proyectos de vivienda, que son proyectos de inversión de impacto desde el comienzo, desde el año 2006 está la fundación en Ciudad Bicentenario y Villas de San Pablo, donde tenemos un vehículo de inversión en conjunto con el gobierno nacional y con las alcaldías de Barranquilla y Cartagena, para darles una dimensión de lo que es, por ejemplo, Bicentenario, un proyecto de 55.000 viviendas que tiene hoy 10.000 construidas, donde van a vivir 300.000 personas. Eso va a ser alrededor del 30% de la población de Cartagena. Es uno de los principales motores de reducción de pobreza que tiene la ciudad y el departamento. Vamos a tener alrededor de 25 colegios, 2 o 3 hospitales, más de 30 parques. Es una ciudad realmente, un megabarrio. Y ahí intervienen todos los jugadores. Tenemos más de 150 aliados trabajando directamente en ese territorio. Un proyecto que tiene un potencial transformacional gigante. Estamos trabajando de la mano con la Fundación Tatamá y con la Fundación Santa Fe para construir esta clínica de alta complejidad en la zona cafetera, que va a ser además el motor de formación del talento médico, de enfermeros, desarrollo de proveeduría y demás para la región del eje cafetero, un hospital que va a estar iniciando su operación en una primera etapa en marzo del próximo año, en donde la Fundación Santo Domingo hizo un aporte de inversión de 9.2 millones de dólares para un proyecto que tiene 80 millones de dólares de costo aproximado, y una parte de eso fue una donación, que fue una donación de 6.000 millones de pesos, que cada 5.000 millones de otros aliados se liberan 1.000 millones. Ya vamos en 45.000 millones de pesos donados con diferentes aliados a nivel nacional, pero principalmente con las familias empresariales de la región cafetera. Algo muy interesante que no habíamos visto en otro lugar, en donde en el transcurso de 2 o 3 años, las familias empresariales de la región han puesto 20.000 millones de pesos para el desarrollo del hospital. Esto es un proyecto, una alianza colectiva que mezcla inversión de impacto, blended finance, plata pública, CAF, BID, en fin, todos los mecanismos que uno se pueda imaginar para lograr el cierre financiero de un proyecto de esta envergadura. El proyecto de la iniciativa Jaguar, la visión de pago por resultados en conjunto con el BID a nivel de América Latina, priorizando 5 países, está recorriendo todo el camino del Jaguar. El Jaguar recorre múltiples ecosistemas a nivel de toda la región latinoamericana, y alrededor de esos ecosistemas que recorre el Jaguar, lo que estamos es trayendo todos los mecanismos posibles de inversión y de pago por resultados para generar los incentivos para que llegue mayor inversión al sector ambiental y consolidar realmente una plataforma que permita hacer seguimiento para lograr los pagos por compensaciones, los pagos por diversidad, los pagos por todo lo que tiene que ver con la conservación ambiental y de la biodiversidad. Ahí estamos de la mano con el gobierno francés y con el BID trabajando en este proyecto que estamos prácticamente lanzando aquí en la Semana de la Biodiversidad y en nuestro foro de la AFI. Colombia es un país de biodiversidad extraordinaria, un patrimonio natural único para el mundo con más de 79.000 especies. Sus ríos atraviesan montañas, sus selvas, sabanas, manglares y arrecifes de coral se entrelazan formando más de 311 ecosistemas. Aunque el país ocupa menos del 1% de la superficie del planeta, alberga el 10% de su biodiversidad. Nuestra riqueza no es solo natural,
48% del PIB colombiano depende de los servicios ecosistémicos, pero si no tomamos acción urgente, el 13% de esos ingresos estarán en riesgo por la degradación ambiental. El jaguar, bioindicador de la salud de los ecosistemas, el felino más grande de América, que camina por el 52% de Colombia, es el símbolo que nos puede unificar. Es por eso que presentamos la iniciativa Impacto Jaguar en Colombia, que busca conformar un sistema colaborativo de financiación basado en resultados en biodiversidad para proteger y restaurar hábitats del jaguar que están en riesgo en el país. Esto es posible gracias a la alianza entre BitLab y la Fundación Santo Domingo, que convoca a gobiernos, comunidades, empresas y organizaciones en un modelo colaborativo que combina recursos, conocimientos y experiencias para lograr impactos verificables en la biodiversidad y en la vida de las comunidades. La iniciativa se implementará en zonas priorizadas definidas bajo 3 criterios. Ecosistemas estratégicos para la conservación del jaguar. Presencia y capacidad institucional. Financiación existente y nueva. Serán al menos $3,5 millones invertidos en este sistema colaborativo para que la economía y medio ambiente den un salto. Iniciativa Impacto Jaguar Colombia. Bueno, ese es un proyecto al que invitamos a todas las entidades que están trabajando en las zonas de conservación de Colombia a que se sumen, a que se unan. Va a ser un proyecto totalmente colectivo que va a unir empresa privada, fundaciones, comunidades. El proyecto Colombia Evidencia Potencial en Educación con la Fundación Jacobs, la Fundación Bodnar, la Fundación UBS Optimus, Vélez Reyes Más, Fundación Bancolombia y la Fundación Santo Domingo, que además está uniendo múltiples aliados en todas las comunidades de cambio. Creo que varios de ustedes conocen este proyecto. Este proyecto está realmente hoy en día en su fase, después de varios meses de diseño y estructuración y de pilotaje en los territorios, está arrancando con mucha fuerza en cada uno de los lugares del país. Nuestro gran aliado en esto, que ha sido el gestor y promotor de esta iniciativa, quien ha traído a la Fundación Jacobs a Colombia, que es la Fundación Empresarios por la Educación, que sigue vinculado a este proyecto, trabajando de la mano con todo este grupo colectivo y adicionalmente con las comunidades de cambio y las secretarías de educación del país. Este es un proyecto pues, muy transformacional en lo que viene en la educación en Colombia y donde no solamente vamos a trabajar en el enfoque de invertir en proyectos y en recursos, sino empezar desde la evidencia de los mecanismos de financiación a lograr específicamente mecanismos de pago por resultados y bonos alrededor del sector educativo. Y aquí quiero hacerles una invitación de cierre. El próximo 6 de febrero va a ser la guacherna del Carnaval de Barranquilla. La guacherna es el desfile nocturno del Carnaval de Barranquilla y nosotros en la Fundación Santo Domingo tenemos una comparsa ese día. Este año va a ser, el próximo año va a ser un homenaje a todas las comparsas que tienen algo relacionado con la fauna y vamos alrededor del proyecto Jaguar a hacer 1000 jaguares en la comparsa. Queremos invitar a todos los aliados de este foro, a todos nuestros aliados de la AFE, a que nos acompañen en esta noche. Aquí les dejo el correo guacherna2026@fundacionsantodomingo.org para que nos manden su información, su nombre, organización y si están interesados en ir para contactarlos y avanzar con los diferentes requisitos del proceso de inscripción. Ojalá se animen. ¿Quiénes han ido? ¿Volverían? Sí. Bueno, listo. Entonces, los dejo con esto. Muchas gracias a todos por la atención y por este tiempo. Bueno,
calentando motores. Es una balada cena que rozó mi corazón. Es una balada cena que rozó mi corazón. Pego un grito a Salomón. Al salir de esta saquera, pego un grito a Salomón.